Ciertamente, cuando Antonio me pidió que viniera a hablarles aquí del juicio contra Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia, vinieron a mi memoria algunos de los momentos más esplendorosos de mi vida, de mayor y absoluta y total satisfacción, porque no siempre tiene una ocasión de derrotar de manera tan contundente al entonces mayor imperio que existía en este planeta, siendo además nosotros desde Nicaragua pues una pulga en todos los sentidos, pero que tuvimos la osadía de llevarnos a la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, muchas de las cosas que voy a contar efectivamente son biográficas. Y yo escribí de esto un libro, pero en el libro no metí, porque estaba todavía muchas cosas bajo eso que se llama secreto de Estado, ahora que han pasado ya pues tiempo suficiente, es posible abordarlas. Pero es que además en fecha reciente también obtuvimos una victoria en La Haya en el juicio por delimitación marítima con Colombia, en el que Colombia de muchas maneras, y mutatis mutandis, pecó de la misma soberbia con la que Estados Unidos dio la demanda que nosotros introducimos contra ellos en 1984. Y como ya saben que en derecho, como decía Alfonso X el Sabio, pues hacen falta tres cosas: uno, tener la razón; dos, saberla pedir; y tres, que te la quieran dar. Pero también es cierto el viejo principio del derecho romano del dami factum, dabo tibi ius, dame a mis hechos que yo te daré derechos, porque uno puede tener la razón, pero puede no tener los hechos. Y fue así que nosotros en 1983 empezamos a pensar en la Cancillería en Managua. Realmente el padre, el ministro de Exteriores, el padre Miguel Descoto, y yo, que era el director jurídico, su jefe de gabinete y el director de Asuntos Territoriales, en qué hacer frente a la guerra que Estados Unidos nos está imponiendo, dado que por la simetría de fuerzas nosotros no podíamos ni estábamos en condiciones de resistir una agresión en toda regla. No sé qué tanto maneja mi historia. Yo, por mi experiencia en los últimos años de profesor en la Autónoma, me daba cuenta que mis alumnos llegaban como procedentes del espacio exterior, ¿ya? Y que su relación con los hechos de este planeta era nula. Y entonces yo por eso le proponía a Antonio que había que dar, aunque sea un módulo de historia, porque derecho internacional, entre otras materias, para entenderlo se requiere saber un mínimo de historia, como un mínimo de economía, porque si no todo suena a derecho marciano. Así que les haré una sinopsis de los antecedentes, que es lo que explica lo que pasó a continuación. El 19 de julio de 1979, nosotros, la guerrilla sandinista, logramos tumbar por la vía de las armas y también una acción política exterior como nunca se había visto en un movimiento guerrillero, a la dictadura más antigua de América Latina, que era la de la familia de Somoza. Tenía nada menos que 40 años en el poder y habían sido presidentes el padre, el hijo mayor y el último, el hijo menor, y ya se preparaba para la sucesión el hijo mayor del hijo menor. Pero en el 78 estalló una insurrección, primero focalizada en la ciudad de Masaya, en el centro norte, centro sur del país, que después se extendió a prácticamente todo el país. En ese entonces el Frente Sandinista estaba dividido en tres tendencias, o sea, la tendencia esta de la izquierda, fragmentarse en mil universos perfectos todos. Pero en febrero del 79 se dio la unión
y una coalición de fuerzas de izquierda y progresista, en fin, que la hicimos bien, y con el apoyo solidario de los gobiernos de México, Cuba, Venezuela, Panamá y Costa Rica, porque la historia es historia. Nosotros logramos tumbar a la dictadura. Esto coincidió, y es importante tenerlo en cuenta, en el tiempo con el derrocamiento de la dictadura del Shah en Irán. Y entonces Estados Unidos, en un lapso de 5 meses, más o menos, se vio privado de 2 de sus gendarmes en 2 regiones consideradas estratégicas para ellos: Centroamérica, el Caribe, y Oriente Medio, donde Irán era, con Arabia Saudita, Turquía e Israel, el cerco de hierro que le garantizaba a ellos la hegemonía absoluta sobre el territorio de petróleo. Para Estados Unidos, la revolución sandinista fue la consumación de una pesadilla, porque ciertamente en 1959 había triunfado la revolución en Cuba, pero Cuba era una isla y Estados Unidos hicieron efectiva su condición de isla y aislaron a Cuba de Colombia, hecho que se ejemplarizó con la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos y con la ruptura de prácticamente todos los estados, con excepción de México, con el gobierno revolucionario cubano. Desde el triunfo de la revolución cubana, Estados Unidos había trazado para América Latina la política de no una segunda Cuba y jamás una revolución triunfante en territorio continental. Pues nosotros le quebramos el esquema. En Nicaragua ahora se aprobó una ley por la cual si suena el teléfono móvil se fusila inmediatamente al dueño. Y vieran qué efectivo el resultado. Y los hechos son los hechos, y también las casualidades. En el 80 fueron a elecciones en Estados Unidos y se enfrentaba el presidente de ese entonces, James Carter, con un ex actor de cine de quien tengo sus películas, dicho sea de paso. No destacó ni en eso ni en lo otro, pero bueno. Y hubo una acción que en el universo político norteamericano determinó el fracaso de Carter y de los que acaban de sacar una película. Los gringos todos lo hacen películas en la que por supuesto ellos ganan siempre, ¿saben? De eso, como las películas de indios y vaqueros en que morían 100.000 indios y un blanco salía herido. Pero Carter intentó, como una jugada, se me había olvidado, que en el ínterin en Irán habían asaltado la embajada de Estados Unidos estudiantes revolucionarios y habían secuestrado a centenares o decenas, no recuerdo, creo que eran centenares de funcionarios diplomáticos, consulares y de seguridad, y aquello para Estados Unidos fue una humillación aberrante. Es decir, nadie nunca en la vida se había atrevido a hacer aquello, pero ellos no podían invadir Irán. O sea, Irán es un paquete demasiado grueso para irse alegremente a la guerra. Carter, en medio de la campaña electoral, intentó una de estas operaciones típicas de Tom Cruise, que es el rescate de los rehenes. Bueno, Estados Unidos fue a la Corte, dicho sea de paso, la Corte Internacional de Justicia, en el caso de la toma de rehenes en Irán. Y enviaron un grupo especial de operaciones que tuvo la inmensa mala suerte para ellos, para Carter y para nosotros en Nicaragua, de que cuando iban los helicópteros de las fuerzas espaciales se levantó una espantosa tormenta de arena
que averió los sistemas, un helicóptero se estrelló, los otros se perdieron, y aquella operación que si hubiera triunfado y hubiera puesto a Carter la reelección en La Habana, fue el tiro de gracia para su candidatura, su reelección, y de esta suma de circunstancias salió electo Ronald Reagan del Partido Republicano, que en su programa abiertamente llevaba como una de las metas destruir a la revolución sandinista. O sea, esto no es invento nuestro, está en el programa del Partido Republicano, aprobada en la convención, que uno de los propósitos del gobierno republicano era destruir a la revolución sandinista. Con lo cual nosotros nos preparamos para la guerra. Y efectivamente la guerra empezó, pero también, historia cierta, que no fue el electo Ronald Reagan quien inició la preparación del movimiento contrarrevolucionario, sino que fue el propio gobierno de Carter quien dio instrucciones a la CIA para que reorganizara en Honduras a los restos de la Guardia Nacional Somocista y con ellos fuera creando un grupo paramilitar con el que poder hostigar a la revolución, a la Nicaragua sandinista. Nosotros tenemos dos fronteras terrestres, una y dos, al norte con Honduras y al sur con Costa Rica. Cuba se salvó, sobrevivió, pudo sobrevivir mal que bien o bien que mal porque era una isla. Eso obligó a preparar una operación de desembarco naval, que salieron los barcos de Guatemala y los aviones de Nicaragua en el 61 bajo el gobierno de Kennedy, que fracasó estruendosamente. Fue lo que los cubanos llaman Playa Girón y los estadounidenses Bahía de Cochinos, y a partir de entonces no hubo ningún nuevo intento de invasión a Cuba por el hecho insular. Pero nosotros teníamos casi 900 kilómetros de frontera terrestre, la mayor parte selvática, montañosa y imposible de controlar. Y Estados Unidos organizó a las fuerzas contrarrevolucionarias, que después en el argot periodístico y político se les llamó simplemente contras, lo que en castellano pues nos hace un problema, pues la guerra contra la contra, pues suena cacofónico, pero fue así. Además, Estados Unidos intentó organizar a un grupo de países latinoamericanos, de dictaduras latinoamericanas, para crear una fuerza que invadiera Nicaragua. Los candidatos y alumnos aplicados fueron, en primer lugar, la dictadura argentina, Chile y Colombia, con Honduras como la base de la cual se daría la invasión. Y de hecho la contra se organiza en Honduras, y esto lo dijo en un libro el ex vicepresidente de Nicaragua con Daniel Ortega, Jaime Morales Carazo, que fue miembro del directorio político de la contra, que la contra en sus orígenes funcionó sobre un trípode. Los argentinos ponían los asesores, Estados Unidos el dinero y las armas, y Honduras el territorio. Lamentablemente para Estados Unidos, ese periodo de la historia de América es, digamos, muy vivo, porque se trunca la estrategia de Estados Unidos, y por una vez a favor nuestro, en mayo de 1982, cuando la dictadura argentina, sin pedir autorización, invade las Islas Malvinas. La meritocracia argentina estaba convencida de que Estados Unidos impediría la reacción británica y que ellos quedarían como los héroes del pueblo y que todo seguiría igual y que ellos ascenderían en el aprecio de Estados Unidos, dado el papel que estaban jugando en Centroamérica, como la mano de la CIA
en la política contrarrevolucionaria de la administración Reagan. Lamentablemente para Estados Unidos, la señora Margaret Thatcher, que tiene muy buena prensa pues, entre sus amigos, amiga íntima de Pinochet, dicho sea de paso, al que llegó a ver al hospital, se dio de besos con él, se tomó fotos pues, de esas cosas que demuestran el aprecio que en Europa se tiene por la democracia. La invasión de las Malvinas quebró la estrategia porque Argentina se dio a la guerra con Gran Bretaña y dicho sea de paso, veníamos nosotros, el padre Miguel Descoto y yo, de presentar una denuncia contra Estados Unidos avisando que estaban preparándose para invadir Nicaragua y estamos alojados en el United Nations Plaza, un hotel que como no me indico que está al lado de Naciones Unidas, de la sede, y nos encontramos en el ascensor con el canciller argentino, de cuyo nombre nunca puedo acordar, que acababa de llegar a Naciones Unidas porque Inglaterra había denunciado la invasión de las Malvinas. Y esa noche en el cuarto del hotel salió la idea del padre y mía de que Nicaragua tenía que apoyar a Argentina en su lucha por las Malvinas. Aquello parecía un disparate, porque era la dictadura militar que estaba en Honduras organizando la contra y que había manifestado su disposición de enviar una fuerza expedicionaria para invadir Nicaragua, a la que nosotros de repente íbamos a apoyar y la apoyamos. Y estuvimos encerrados ahí, llamamos a Aníbal Ortega, a Sergio Ramírez, a lo que era entonces Nicaragua en ese entonces, tenía una junta de gobierno de 5 miembros, más el directorio sandinista, y todo el mundo nos miró como locos de entrada, pues, o sea, pero después de expresar la estrategia de fondo, nos dieron el visto bueno, y en vez de regresar a Nicaragua, que teníamos previsto, nos quedamos para la sesión del Consejo de Seguridad que vería lo de las Malvinas. Y ahí el padre Escoto se tiró un discurso latinoamericanista, anticolonialista, que dejó a todo el mundo patidifuso, por decir poco. Bueno, y fue después de ese discurso, perdón, que nos encontramos con el canciller argentino en el ascensor. Entonces, que él era bajito y renco, y nos quedó viendo así, como diciendo, a ver si no me van a pegar. Y le dice, padre Escoto, apoya a Argentina, sí, le dice, sí, a pesar de todo. A pesar de todo, le dice. Y hasta ofrecimos tropas, No las quisieron, por supuesto, imaginaron que llegaba una horda de sandinistas, les cambiaba el color político a sus soldados y aquellos salían de las Malvinas a hacer la revolución en Argentina, seguramente, si les hubiéramos enviado un batallón no pierden. El caso es que la invasión de las Malvinas quiebra la estrategia de Estados Unidos porque ya no puede contar con Argentina, porque la dictadura se derrumba. Yo, en términos militares, a ver, eso yo nunca lo... Tiene explicación, pues. He visto varios documentales sobre la guerra de las Malvinas y me asombra la ineptitud del Estado Mayor argentino. Tenían 12.000 hombres en el archipiélago y como 20.000 toneladas de armamento, que se dice pronto. En cualquier desembarco, el control del territorio es el 80% de las posibilidades de victoria. Y sin embargo, los británicos desembarcaron y fueron como Pedro por su casa. Esa fue la causa esencial de la derrota de Argentina, que les dejaron desembarcar. En vez de tender un cordón y puntos fuertes para desde ahí, con toda la artillería que habían puesto, enfrentar y hacer un ataque combinado terrestre-aéreo contra la fuerza de desembarco, que los británicos hubieran tenido crudo,
Simplemente llegaron los barcos británicos y estuvieron hasta 2 días y 3 días en un sitio fondeado desembarcando tropas y materiales. Y entonces yo pensé, ¿y estos eran los que nos iban a invadir a nosotros? Si lo voy a decir una expresión hija, si los ingleses los perdieron con esa, la que les hubiéramos dado a nosotros, hubiera sido inolvidable. Porque los ingleses metieron 4.000 soldados. Y con 4.000 soldados, en 2 meses ya los tenían derrotados. Nosotros teníamos preparados 350.000 hombres para caso de invasión. En fin, que se tuerce la estrategia de Estados Unidos y estos se quedan solos. Y eso determina que se abandone el plan inicial de organizar una invasión en toda regla y que se resuelva en organizar una guerra de guerrilla, una guerra irregular, pero con unas características muy específicas. No era una guerra dirigida a derrotarnos militarmente, lo que Estados Unidos daba por descontado. Ellos sabían que militarmente la contra nunca iba a poder con nosotros. El objetivo fue destruir económicamente el país. De manera que la estrategia de la contra era atacar cooperativas agrícolas, autobuses, dinamitar puentes, centros de salud, quemar escuelas, matar a maestros, a médicos, a enfermeras, y era raro que decidieran atacar objetivos militares. No obstante, la situación en el 83 era lo suficientemente grave como para que un grupo de países latinoamericanos encabezados por México y Panamá decidieran promover un frente regional que sirviera de contrapeso a la política agresiva y militarista de Estados Unidos. Y eso se traduce en la creación de lo que se llamó el Grupo de Contadora. Contadora es una islita pequeña, idílica, en el archipiélago de las Perlas, en el Pacífico de Panamá. Y ahí se reunieron los cancilleres de México, Panamá, Colombia y Venezuela, que fueron invitados. Había habido cambio de gobierno en Colombia, con lo cual la situación había cambiado. Y decidieron actuar de manera conjunta como grupo, y por la isla pues se le conoció como Grupo de Contadores, que inició una magnífica tarea de mediación y logró algo que no se había visto en la historia del continente desde la independencia, y era crear un frente latinoamericano con sus excepciones. Por supuesto, Pinochet no estaba ahí, ni Stroessner tampoco, pero sí un grupo mayoritario que servía, entre otras cosas, para paralizar la OEA. Cada vez que Estados Unidos intentaba ir a la OEA, como en los viejos tiempos, para desde ahí lanzar políticas contra Nicaragua, había un bloque regional que era más o menos los 2/3 de los miembros, que bloqueaba todas las iniciativas de Estados Unidos. De manera que ellos se quedaban huérfanos, porque nosotros en Naciones Unidas, a través del movimiento de países no alineados, teníamos casi control absoluto de la Asamblea General. Y también, en buena medida, del Consejo de Seguridad. Pero bien, estaba la guerra. La guerra causaba un enorme daño en la economía y sobre todo era una carga cada vez más pesada. No se sabe, pero ante la amenaza de invasión nosotros teníamos un ejército
dividido en dos partes. Había un ejército regular, armado hasta los dientes, que ese no combatía. Ese estaba esperando la invasión. Y eran cuerpos armados que iban a enfrentar en primera línea una hipotética invasión estadounidense. Y teníamos el otro ejército, el que combatía a la contra, que era la suma del ejército, otra parte del ejército regular, las milicias populares y las milicias campesinas. Nosotros en esto hicimos realidad una doctrina de Ho Chi Minh de guerra del pueblo, ejército del pueblo, y nosotros distribuimos 600.000 fusiles entre la población, de manera que, como no había capacidad para que el ejército lo cubriera todo, eran las milicias y las unidades campesinas las que se encargaban de la protección de sus centros comunitarios, cooperativas, etcétera, de manera que el ejército podía dedicarse a cuestiones maduras. Este era el ambiente, pues esto es necesario entenderlo para saber en qué circunstancias, a mediados del 83, empezamos a hablar en Cancillería de qué alternativas teníamos a mano para enfrentar a Estados Unidos, debilitarlo y de alguna manera obligarle a renunciar a su política y a sentarse a negociar con nosotros. Y así nació la idea de abrir un juicio en la Corte Internacional de Justicia. Eso parece fácil, pero en aquella época no, porque entre otras razones, la Corte estaba en un periodo muy bajo de prestigio. Habían habido algunas decisiones muy polémicas, controversiales, reaccionarias, y esto nos llevó a nosotros a una tarea inicial de consulta. Primero, interna, porque no podíamos hacer nada si no daba la aprobación del gobierno de Nicaragua. Y esa aprobación la obtuvimos después de 2 o 3 reuniones, ya no me acuerdo, con la dirección nacional, con el gobierno, porque a todo el mundo había que ir a convencerlo, porque primero te ven como loco. Pero claro, entiendan una cosa, era Estados Unidos, miembro permanente del Consejo de Seguridad y por una deformación de la Carta, miembro permanente de la Corte Internacional de Justicia, el principal financiador de Naciones Unidas. Sacabas la lista de los miembros de la Corte, pues Francia, no sé qué, todos aliados de Estados Unidos, estos sospechosos, y al final te quedabas con 2 seguros, como mucho, o 4, perdón, porque habían 2 de Europa del Este, el chino y el soviético. Claro, pero en una sala de 15, aquello era 11 contra 4. Y esto fue lo que retrasó el proceso, porque claro, la medida era, el riesgo era el siguiente, y esto nos lo dijeron en todas partes. Si nosotros perdíamos, si Nicaragua perdía, por la vía de que la Corte rechazaba la demanda por cualquier razón, Estados Unidos iba a manejar aquello como una legitimación política, jurídica, apabulladoramente en contra de Nicaragua. O sea, que le íbamos a poner a ellos la posibilidad de una victoria espectacular en el único foro donde ellos nos podían ganar. Porque yo les digo, no podían hacer nada en la Asamblea General de Naciones Unidas, teníamos mayoría absoluta. En el Consejo de Seguridad nos bastaba el veto soviético, pero nunca obtuvieron Estados Unidos mayoría para nada, porque la mayoría de los países, como les daba vergüenza aquello que ocurría con Nicaragua, pues no votaban en contra nuestra, pero la Corte era otra cosa. Y entonces inició un proceso de consultas con juristas y políticos de Cuba. Viajamos a México, se enviaron consultas a juristas polacos, soviéticos,
consultamos con Panamá y nos quedan viendo como locos. Pues es que con la composición de la Corte ahorita fue una opinión como general, con la composición de la Corte ahora sus posibilidades son mínimas. Pero nuestra terquedad era mayor y realmente, yo les digo una cosa, yo nunca pensé que podíamos perder. Y ya murieron dos de los abogados que estuvieron con nosotros, sobre todo lamenté la muerte de Abraham Chase, porque yo quería con él que escribiera un artículo sobre este periodo previo, porque hubo una reunión en Managua tripartita, Miguel de Escoto, Abraham Chase y yo, que fue decisivo. Abraham Chase había sido el legal advisor del Departamento de Estado bajo el gobierno de Kennedy, era profesor de Harvard, muy prestigioso, progresista, y lo mandamos a traer. Todo esto era secreto, ojo, se lo digo públicamente, pero todo esto se manejó en el más absoluto, total y completo secreto. Porque si aquello se filtraba, Estados Unidos se iba a retirar de la Corte y para cuando nosotros quisiéramos mover un dedo ya no habría nada que hacer. Y milagrosamente, demostración de que de las películas de la CIA, de que lo saben todo como Dios, no es cierto. No se enteraron hasta una semana antes que ya se lo contaré. Y en esta reunión con Chase se tocó un punto que era el único punto que al cura Escoto le hacía tambalear. Me explico. Nicaragua y Estados Unidos habían aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte, pero por dos vías muy distintas. La de Nicaragua había sido un telegrama de como 30 letras enviado a la predecesora de Naciones Unidas, a la Corte Permanente de Justicia Internacional, y era un telegrama que decía algo así como: Nicaragua acepta sin compromiso y sin un término la jurisdicción obligatoria de la Corte Permanente de Justicia, punto. Y cuando se crea Naciones Unidas, pues se decide que todos aquellos estados pues, que habían aceptado la jurisdicción ante la Corte Permanente pasaban a ser miembros de la nueva Corte Internacional de Justicia, que era su sucesora y heredera. Y entonces la Corte, desde su primer anuario, incluyó a Nicaragua entre los países que habían aceptado la jurisdicción obligatoria, pero con una notita a pie de página, que decía algo así como se recibió el telegrama, tal así, pero nunca se recibieron los instrumentos de ratificación. O sea que el proceso había quedado imperfecto. Y esa nota estuvo en todos los anuarios de la Corte hasta 1983, 84. Y entonces Abraham Chase, después de que escuchó la explicación de todo lo que teníamos pensado, el despotrió, ¿verdad? Él dijo: no, dice, a mí me parece bien. Yo, dice, tengo solo una vida. Dice, y es esta nota en el anuario de la Corte. Porque, dice, Estados Unidos se va a agarrar de esa nota para sostener que la aceptación de Nicaragua es imperfecta, no es válida, y la Corte va a tener ahí una salida si quiere evitarse el conflicto con Estados Unidos, porque para la Corte era un órdago, o sea, no era Nicaragua demandando a Honduras, Nicaragua demandando a Costa Rica, o siquiera a Argentina, era a Estados Unidos. Entonces el cura Escoto, y esto así como se los cuento, me queda viendo y me dice: Augusto, ¿y vos qué pensás? Digo, solo una cosa, padre.
me dejo cortar las orejas si la Corte falla en contra de lo que ella misma ha venido sosteniendo desde 1947 en su anuario. Porque eso significará descalificar al anuario, descalificarse ella misma. Porque es ella, no Nicaragua, la que metió a Nicaragua en la lista de los países que habían aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte. Y si Estados Unidos nos demandara a nosotros, la Corte diría que desde el 47 Nicaragua ha aceptado la jurisdicción y que si hubiera querido negar esa jurisdicción, Nicaragua hubiera obtenido tiempo suficiente para enviar una comunicación a la Corte diciendo que no era cierto lo que se decía ahí. Y como Nicaragua no había enviado nunca comunicación, Nicaragua estaba por hecho de que era miembro y la Corte daba miembro y por lo tanto era un hecho para mí jurídicamente irrefutable. Pues miren, yo era veinteañero, o sea, yo andaba por la edad de ustedes. Y mi argumento convenció a Chase, porque Miguel a continuación le preguntaba de Abraham. Él le dice, ¿qué? Vamos, me dice. Vamos, me dice. Y así empezamos a preparar la demanda. Y aquello fue un pliego de 20 páginas. Pero claro, también había que preparar todo el cúmulo de pruebas, que no bastaba, ¿verdad? Y entonces ahí ya nos apoyamos en un abogado nuestro en Estados Unidos, Paul Reichler, para que él recopilara pues todo lo que se había dicho en el Congreso, en el Senado, todas las declaraciones, etcétera, pues que, o sea, a confesión de parte, resto de pruebas. Y yo quedé a cargo en Nicaragua de trabajar con el Ejército y el Ministerio del Interior en la recopilación de todos los daños, listado de víctimas, muertos, heridos, atentados, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que en ese periodo la situación entra, la guerra, entra en la fase madura. Realmente del 83 al 87 fueron los años más terribles de guerra en Nicaragua. Ahora se habla mucho de terrorismo, ya ampliaré en otro momento. Pero nosotros teníamos entonces en nuestra línea aérea nacional, aeronica, llegó gracias a finales del 83, una maleta con una bomba estalló en el aeropuerto de México 1 hora antes de que el avión volara. O sea, falló por atraso en el vuelo, lo que hubiera sido un atentado criminal, y eso solo lo podía haber hecho una organización. Meses después empezaron a estallar minas en los puertos de Nicaragua. Y claro, tardamos poco tiempo en darnos cuenta que habían minado los puertos de Nicaragua. Eso fue un daño terrible para la economía, porque inmediatamente la gran aseguradora de Londres, de mercantes, la Lloyd no sé qué, pues multiplicó por 50 el seguro de buques que iban a Nicaragua y se paralizó un tiempo. Y fue un escándalo mundial, porque era la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que se minaban los puertos de un país, algo que estaba prohibido en una convención internacional de la que era parte de Estados Unidos y eran parte prácticamente todos los países miembros de Naciones Unidas. Y eso fue un escándalo mayúsculo, pues que incluso rebotó en Estados Unidos, se pidió explicaciones y al final salió a la luz que había sido una operación especial de la CIA con lanchas que habían salido de Honduras y que habían pues regado de minas los 3 principales puertos de Nicaragua, en el Pacífico y en el Caribe. Este hecho fue, digamos, un momento culminante, porque de alguna manera concitó todavía más la atención mundial sobre Nicaragua y la simpatía mundial, porque aquello era inexplicable. Miren, esto atentaba
contra principios esenciales y uno de los más antiguos, que es el de libertad de navegación y de comercio. Las reacciones fueron tan vehementes que incluso la señora Margaret Thatcher criticó el minado de los puertos. Pero claro, el daño estaba hecho. Y les cuento una anécdota. Cuando íbamos a la etapa de fondo ya, teníamos una mina. O sea, el ejército logró desactivar una mina. No sé si ellos o gente que nos mandó, porque México, Cuba, Venezuela, Canadá, un montón de países se ofrecieron a enviar buques de desminado pues, para limpiar los puertos. Fue eso una, digamos, acto de solidaridad mundial, no con Nicaragua, sino con la libertad de comercio y navegación. Y cuando estaban presentan, las minas eran así, más o menos de este tamaño, con forma de chimenea. Eran de imán y ya estaban sin polvo y desactivadas. Pero me dice, bueno, me dice, te vamos a preparar una, me dicen los del ejército, para que te la lleves al aire. Ni desactivada, ni desarmada, ni pulverizada me subo yo con una. Ni creo que haya línea aérea en el mundo que digan, vamos a subir una mina desactivada al avión. Pues. Y fue lamentable porque la Corte se quedó pidiendo. Ahí en la sentencia final hay una parte que dice que hubiera sido interesante, pues claro, como llevábamos una mina de Nicaragua a La Haya, pues, y menos yo, ¿verdad? Bueno, se presentó la demanda el 9 de abril de 1984. Y eso fue, a los que estábamos metidos ahí, un momento como de... Porque en el periodo, en todo este periodo también vivíamos con la angustia permanente de que al final se filtrara y los gringos salieran y pararan. Pero mire, como digo, no se filtró. O el agente de la CIA que lo supo era amigo nuestro y no la pasó. ¿Quién lo sabe? Pero el hecho de que Estados Unidos se entera como 8 o 10 días antes y presentan una carta ¿ya? Diciendo que se retira, que no aceptan demandas de no sé qué que tengan que ver con el conflicto centroamericano. Entonces nosotros digo, ya se dieron cuenta, digo, pero muy tarde, porque ya presentamos la demanda, entonces era una semana antes de. Y así se inició el juicio más famoso de la historia judicial de esto. Y se lo digo por lo siguiente: yo lo iba a traer, pero al final lo tengo tenía en otro sitio. Yo saqué un libro en el que recogí el caso, pues lo dividí en dos partes: el conflicto en el ámbito político, pues el conflicto en el ámbito jurídico. Y yo me apliqué a fondo, con cada profesor en la Autónoma, a recoger todo lo que se había publicado en las lenguas en las que yo más o menos identificaba, pues si era en chino, pues en hindi o en cosas de esas, pues yo me declaraba incompetente. Y no les miento, recogí 112 artículos. Yo creo, Antonio, que la media de comentarios de sentencias de la Corte andará por 25, 35 por ahí. Y se lo despachan. Pero me llamó poderosamente la atención porque fue una medida del impacto de la sentencia en sus tres etapas, pues tanto las medidas provisionales, la jurisdicción y admisibilidad, como la etapa de fondo. Por ejemplo, que no encontré una revista estadounidense fuera especializada en derecho administrativo, derecho fiscal, derecho mercantil, lo que fuera, que no escribiera, no apareciera ahí un artículo por lo menos referido a la sentencia. Porque fue para Estados Unidos
voy a decir por qué. Aquí tengo los datos. Yo titulé esto La Haya, un juicio para la historia, porque esto yo lo publiqué en Nicaragua en la revista Envío, y así lo titulé, La Haya, un juicio para la historia, y lo hice 5 años después para conmemorar los 5 años de la sentencia condenando a Estados Unidos. Y hoy señalaba una cosa, que para 1983 Estados Unidos era el país que más demandas había introducido en la Corte Internacional de Justicia, en concreto 13. Y yo aquí la señalaba. Estados Unidos introdujo demandas contra Hungría y la Unión Soviética en 1954, contra Checoslovaquia en el 55, contra la Unión Soviética otra vez en el 55, contra Bulgaria en el 57, otra contra la URSS en el 58, otra vez contra la URSS en el 59, contra Irán en el 79, y también había sido demandado por Francia en el 50, por Italia en el 53, por Suiza en el 57 y por Nicaragua en 1984, y a juicio por mutuo acuerdo con Canadá en el 89. O sea que Estados Unidos tenía pedigrí. Pero más que eso, además, Estados Unidos se había presentado, si ustedes leen las memorias de cómo surgió Naciones Unidas, sobre todo la que escribió el delegado norteamericano con un libraco así, pues Estados Unidos tuvo un papel activísimo en la creación de la Corte Internacional de Justicia. Y él se presentó a sí mismo durante décadas como el adalid del derecho internacional y del órgano judicial principal de Naciones Unidas. Y había aceptado la jurisdicción de la Corte el 14 de agosto de 1946, fue de los primeros estados en aceptar la jurisdicción obligatoria de la Corte. Y eso era una cuestión que empapaba la vida política interna e internacional de Estados Unidos. Porque ustedes han visto unas cuantas películas, que estoy seguro que sí, de Panamá, seguramente la mayoría de ustedes, el 90% de las películas que he visto son estadounidenses. Ahí es un país judicializado. Y la libertad y el derecho y la justicia es una cosa que llega un momento en que aburre. Por eso es buena la película esta última de... Ya se lo digo después. ¿Cómo? Algo. El diálogo final, cuando está el discurso de Obama, paralelo a magnífico, esa se la recomiendo, si no la vi, yo la tengo pirateada. Pero para Estados Unidos, la demanda ante la Corte primero fue un shock. Porque era enfrentarlos a algo a lo que ellos realmente le tenían miedo, y nos enteramos cuando nos dimos cuenta del impacto que la demanda tenía en Estados Unidos. Fue impresionante. Y esto lo sabíamos porque nosotros, nuestra embajada en Washington, en Naciones Unidas, nos daban los reportes del impacto que había tenido aquella demanda en el país. Y en segundo lugar, porque Estados Unidos se enfrentaba a algo de lo que se había enorgullecido toda la vida, era de su supuesta defensa permanente del derecho frente al totalitarismo marxista, leninista, etcétera, etcétera. Y le voy a hacer un paréntesis. Ustedes saben por qué hay 2 convenciones de derechos humanos. Porque los derechos humanos se supone que son uno. Si no hay unos derechos de primera clase, unos derechos de segunda clase. Porque las convenciones sobre derechos civiles y políticos ha sido defendida siempre por fuerzas, digamos, de derechas o liberales. Y los derechos económicos, sociales y culturales por fuerzas de izquierda. En Naciones Unidas, cuando se debatían
la suscripción de una convención, los enfrentamientos llegaran hasta los niveles que si hubieran querido hacer una, como la Convención del Mar, por ejemplo, pues no lo hubieran firmado nunca. Entonces hicieron dos. Entonces, una es la hija de la derecha y la otra la hija de la izquierda. La razón es simple, es muy económica. El derecho, la libertad de reunión, la libertad de expresión, la libertad, etcétera, no cuesta dinero. O sea, no hay que poner impuestos, no hay que imponer medidas. En cambio, los derechos económicos, sociales y culturales sí. Porque el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, todos estos derechos implican un enorme gasto, una enorme inversión, y por lo tanto los estados tienen que aplicar sistemas impositivos duros, ¿ya?, que lo otro no lo requiere. Entonces es muy lindo defender la libertad de expresión, sobre todo si los periódicos son míos, o la libertad de reunión, si como en Estados Unidos solo hay dos partidos que a fin de cuentas son mismos. Pero bueno, entonces, pero Estados Unidos, esto era un discurso muy profundo y que además había calado, y yo creo que todavía sigue calando, pues la confrontación entre el totalitarismo arbitrario, el gulag y no sé qué, y Estados Unidos, el paraíso de las libertades, los derechos civiles, los derechos humanos. De hecho, saben ustedes que el Departamento de Estado tiene un órgano inquisidor que todos los años saca la lista de los países que respetan los derechos humanos, los países que no los respetan y los que son horriblemente irrespetuosos de los derechos humanos. No sé si nos tomamos un respiro. Cuando tú quieras, o sea, eso No. Puedes seguir un 15-20 minutos más hasta el descanso. La demanda se refería, por supuesto, a la guerra. Una de sus tantas novedades era que se trataba de la primera demanda que versaba sobre un conflicto armado en curso, y de hecho sobre un conflicto armado. La primera que afectaba a un miembro permanente del Consejo de Seguridad, y una demanda en la que se tenían que debatir jurídicamente cuestiones que hasta ese momento nadie había pensado que podían tener, cuestiones políticas podían tener una versión jurídica, como por ejemplo el derecho de los países a gobernarse como les daba la gana, por la cuestión de los derechos humanos. Vamos a verlo eso más adelante, porque volvió a estar de moda ahora con lo de Libia. Nosotros pedíamos lo siguiente: que los Estados Unidos, pedíamos a la Corte juzgar y declarar que los Estados Unidos, al reclutar, entrenar, armar, equipar, financiar, abastecer y de cualquier otra manera alentar, apoyar, ayudar y dirigir acciones militares y paramilitares en y contra Nicaragua, han violado y violan sus obligaciones expresas en virtud de la Carta y de tratados con respecto a Nicaragua. Que los Estados Unidos, en violación de sus obligaciones derivadas del derecho internacional, han violado y violan la soberanía de Nicaragua por el hecho de ataques armados contra Nicaragua por aire, tierra y mar, de incursiones en las aguas territoriales de Nicaragua, de la violación del espacio aéreo de Nicaragua, de esfuerzos por medios directos e indirectos por coercionar e intimidar al gobierno de Nicaragua. Que los Estados Unidos, en violación de sus obligaciones en virtud del derecho internacional, han usado y usan la fuerza y la amenaza de la fuerza contra Nicaragua. Que los Estados Unidos, en violación de sus obligaciones derivadas del derecho internacional, han intervenido e intervienen en los asuntos internos de Nicaragua. Que los Estados Unidos, en violación de sus obligaciones en virtud del derecho internacional, han infringido e infringen la libertad de los mares e interrumpen el comercio marítimo pacífico. Que los Estados Unidos, en violación de sus obligaciones en virtud del derecho internacional, han matado, herido y secuestrado y matan, hieren y secuestran a ciudadanos de Nicaragua. Que teniendo en cuenta esas violaciones de las obligaciones jurídicas antes mencionadas, los Estados Unidos tienen el deber expreso de cesar y desistir inmediatamente
de todo uso de la fuerza directa o indirectamente, abierta o encubierta, y de la amenaza del uso de la fuerza contra Nicaragua, de todas las violaciones de la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de Nicaragua, incluyendo toda intervención directa o indirecta en sus asuntos internos, de todo apoyo de cualquier naturaleza que sea, incluyendo el entrenamiento y el suministro de armas, municiones, financiamiento, avituallamiento, ayuda, mando o cualquier otra forma de apoyo a cualquier nación o grupo, organización, movimiento o individuo que participe o se disponga a participar en acciones militares o paramilitares en o contra Nicaragua, de toda tentativa que tenga por objeto restringir, bloquear o poner en peligro la entrada o la salida de los puertos de Nicaragua, de todas las muertes, lesiones y secuestros de ciudadanos nicaragüenses, que los Estados Unidos tienen la obligación de pagar a Nicaragua en su propio nombre y como parens patria de los ciudadanos de Nicaragua reparaciones por los daños sufridos por las personas, los bienes y la economía de Nicaragua a causa de las violaciones antes mencionadas del derecho internacional, cuyo monto será determinado por la Corte. Nicaragua se reserva el derecho de introducir ante la Corte una evaluación precisa de los daños causados. Esto era lo que te digo. Nada más. Estados Unidos contraatacó, como ya sabíamos nosotros, negando que la Corte tuviera jurisdicción en el caso y que la demanda en Nicaragua fuera admisible. Cuando un Estado niega la jurisdicción de la Corte, como saben, se abre la etapa de jurisdicción y admisibilidad, y la Corte abrió la correspondiente etapa. Y pasamos a lo que era la lucha verdaderamente de fondo. En la condición de Estados Unidos, esa era prácticamente su única trinchera de defensa. Porque si entrábamos al fondo del caso, la cantidad de pruebas que había era de tal volumen que no tenían defensa alguna posible. Por lo tanto, todo el equipo estadounidense se aplicó a fondo a negar la jurisdicción de la Corte y a sostener que nuestra demanda no estaba dentro de las competencias de la Corte y por lo tanto no era admisible. Yo le digo una cosa: encontraron papeles que nosotros, ni aunque hubiéramos pagado a Sherlock Holmes, lo hubiéramos hallado. Porque por la desgracia de Nicaragua, guerras civiles, terremotos, etcétera, no hay archivos. Con lo cual, ni siquiera teníamos ejemplar del telegrama famoso a la Corte Permanente de Justicia Internacional. Teníamos, eso sí, el libro de memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero eso no era prueba en sí misma, porque no era un documento auténtico. Los Estados Unidos, en cambio, lo tenían todo. Y cuando le digo todo, todo, solo le faltó resucitar al muerto. Y su defensa fue poderosa. Se notaba que los archivos del Congreso eran excelentes archivos, ustedes saben. Ahora no sé cómo lo harán, pues. Pero durante todo el sistema interamericano del siglo pasado, Estados Unidos instruyó a sus embajadas que todo lo que sacaran los países latinoamericanos donde ellos tuvieran embajadas remitieran copias a la biblioteca del Congreso. Entonces ellos tenían, de hecho nosotros íbamos a la biblioteca del Congreso a buscar elementos. Yo estuve allí en los sistemas estos antiguos de microfilm buscando, porque en Nicaragua no había, queríamos por lo menos desentrañar la historia del famoso telegrama y dónde estaba más allá de él. Y lo presentaron todo. El entonces legal advisor del Departamento de Estado era pariente de uno de los altos jerarcas del gobierno estadounidense.
Y este hombre, al parecer, se había jugado toda su carrera convenciendo, porque aquí me he saltado algo, y es que Estados Unidos había tomado una decisión que la postre sería trascendental, porque a uno lo demandan, pues uno puede oír. De hecho, cuando demandaron a Francia por las pruebas nucleares en el Pacífico, Francia no concluyó. ¿Ya? Entonces, la primera decisión fue ir a no ir. Y según malas lenguas que llegaron a nosotros, porque también alguna lengua teníamos metida por ahí, ¿ya? El legal advisor se jugó la cabeza convenciendo al gobierno de que la ganaba, de que era imposible que la Corte fallara a favor de Nicaragua en la jurisdicción y admisibilidad, que ellos sabían de primera que nosotros no teníamos documentación y que ellos la tenían toda, por lo que significaba también que podían presentar lo que querían y no presentar lo que no querían. Y hay jurisprudencia de la Corte que dice: nadie está obligado a presentar documentos que le perjudican. ¿Sabe? Por lo tanto, la primera decisión, y la más grave, fue decidir aceptar el invite y comparecer ante la Corte. Que nosotros, hasta que no llegaron ellos, no la teníamos clara. ¿Ya? Porque si el juicio sigue desde un inicio sin Estados Unidos, el impacto hubiera sido menor. Pero decidieron comparecer. Y realmente la documentación que presentaron era apabullante. Lo tenían todo. Yo me asombré, pero cuando yo la agarraba, decía: Dios mío, yo aquí, se lo juro, solo faltaba que dijeran: aquí tenemos la momia y la mano que firmó. Ellos tenían dos líneas fundamentales de defensa, porque la declaración del 46 era una declaración envenenada. Realmente, si uno la leía a fondo, era una declaración que aceptaba, pero que no aceptaba la jurisdicción de la Corte, porque tenía 4 reservas. Una decía: todos asuntos que afectan a la seguridad nacional a juicio de Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos, este asunto afecta a mi seguridad nacional, háblate. Todos los casos de tratados internacionales, a menos que participen todos los estados firmantes. Si la Carta de Naciones Unidas le habían firmado 140 estados, pues iban los 140 a litigar, pues no había manera. De lo cual eso dejaba prácticamente fuera todo el derecho positivo. O sea, no se podía demandar a Estados Unidos sobre la base de tratados por esta cláusula. Y la otra era atacar a fondo la aceptación de Nicaragua. Entonces ellos presentaron una documentación de que efectivamente el trámite nunca se había terminado y que aquello había quedado, como tantas cosas en el país, en la época. Pero nosotros contraatacamos por una vía, una fuente de inspiración milagrosa. Yo creo que eso fue el Espíritu Santo, alguien que demandamos a Estados Unidos en virtud del derecho positivo, pero también por violación del derecho internacional consuetudinario, que no estaba incluido en la reserva, pues el 36 prácticamente no existía. Se había formado en las décadas posteriores. Y miren por dónde eso que nosotros metimos, sinceramente, de relleno, pues pongámoslo porque total, nada perdemos. Resultó Ángel Salvador. Porque la Corte aceptó las reservas de que no se podía demandar en virtud de tratados internacionales, pero señaló
que las excepciones no incluían el derecho internacional consuetudinario. Por eso es que la Corte, en su sentencia del 86, entra a examinar cuál es el derecho internacional consuetudinario vigente. Porque hasta ese momento, pues no intervención, no uso de la fuerza, etcétera, pues estaba en el ambiente, pero no había nadie que dijera esto es derecho internacional consuetudinario. Son normas que obligan a los estados, hayan o no firmado la Carta de Naciones Unidas o cualquier tratado internacional sobre esta materia. Y en el tema de la declaración nuestra, de mi famoso telegrama, la Corte me dio la razón. Punto. Nicaragua ha estado ahí desde el 46. Nunca Nicaragua ha dicho que no. El juicio con Honduras, incluso Nicaragua se invocó, el no sé qué, no es parte, Nicaragua es parte, de pleno derecho. Esa fue realmente la derrota de Estados Unidos. Porque si la Corte dice, aquí no hay derecho, porque está todo el derecho excluido porque esta reserva, y la declaración de Nicaragua fue imperfecta, yéndose por cualquiera de las dos alternativas que tenía, no moría el juicio. Seguramente Legal Advisor hubiera aspirado a ser congresista, ministro o incluso secretario de Estado, bueno, pero no, después del fallo lo destituyeron. Y aquí se produjo un auténtico terror en Estados Unidos. Ahora, habían concurrido, por lo tanto, habían reconocido que la Corte era un órgano competente. El estatuto dice que en caso de controversia sobre si la Corte tiene o no jurisdicción, la Corte decidirá. Ellos habían puesto en manos de la Corte que decidieron, convencidos como estaban absolutamente, y esto nos lo dijeron a nosotros, porque también hay, como en todas partes, pues el circulillo de gente vinculada pues, al mundo del derecho, del Departamento de Estado y no sé qué, y nos informaron que realmente en Estados Unidos hay una certeza absoluta, pero que nadie en el gobierno Reagan o en la asesoría legal del Departamento de Estado, nadie dudaba de que íbamos a ganar. O sea, no consideraron alternativa. Y al parecer hubo un informe del Legal Advisor al presidente Reagan, a quien decidiera en su nombre, porque según dice aquí, según algunas memorias, Reagan era trabajar con él como inventar la piedra todos los días, porque lo que se le hablaba hoy al día siguiente lo había olvidado. Un informe donde fundamentaba por la imposibilidad de que la Corte fallara en contra de Estados Unidos. Pues falló, y aquello fue para nosotros una victoria espectacular. Empezaron a ver con otra cara, hasta les parecíamos más guapos. Y claro, aquí se abría ya un periodo en el que Estados Unidos tenía que beberla o derramar. Porque ya entrando a la fase de fondo, no había necesidad de ser un Antonio Remiro para saber que uno estaba más muerto que nadie, ¿sabe? Si las pruebas que teníamos nosotros eran que más bien las teníamos que seleccionar, si solo lo que había, por ejemplo, de declaraciones en el Congreso, declaraciones del presidente Reagan, del secretario de Estado, de la embajadora de Naciones Unidas, los debates en el Congreso, porque a todo esto se me olvidó mencionar que era un caso único en la historia. El dinero para financiar la guerra contra Nicaragua estaba incluido en los presupuestos de Estados Unidos, por lo tanto se debatía en el Congreso. Es como si aquí en las Cortes vieran pues, a fuerza, ¿y cuánto vamos a asignar para la guerra contra la...? Entonces, incluso la guerra con Nicaragua
llegó a ser un tema tan dominante en la prensa en Estados Unidos, en los medios políticos de comunicación, que se hizo una encuesta allá por el 84-85, en que le preguntaron a los ciudadanos de a pie cuáles creían ellos que eran los países que más amenazaban la seguridad de Estados Unidos, y Nicaragua aparecía como en tercer o cuarto lugar. Así, les parecerá de risa, pero Rusia, China, Nicaragua. Y hay incluso una película que yo dispongo por casualidad que se llama Amanecer Rojo, que rojo me quedé yo viendo el principio, porque trata de una invasión a Estados Unidos por fuerzas soviéticas, cubanas y nicaragüenses. Ojo, ya éramos tan peligrosos que hasta nosotros, que no teníamos ni pipantes para ir 10 kilómetros más adentro porque se me hundían, ya parecíamos invadiendo Estados Unidos. Salía un grupo de chavalos heroicos, ¿saben? Blancos, rubios, hermosos, ¿no? Guapos, así, ya, tirándose a la guerra de guerrillas y matándonos a todos, ¿saben? Incluso revistas como Newsweek, Time, The New York Times, ya ni les cuento, o sea, éramos portada cotidiana. Ahí tengo una foto mía en el Miami Herald. ¿Cuándo? Y claro, cuando la Corte falla a favor de Nicaragua, esto es como el cuento del rey desnudo, ¿sabes? Que te dejan desnudo en medio de la plaza pública, pero en aquel momento la plaza pública es todo el mundo. Porque empiezan a salir artículos, declaraciones, pero en cascada en todo el universo político, jurídico, sobre ¿y ahora qué va a hacer Estados Unidos? Se lo cepilló a Nicaragua. Y de hecho en Estados Unidos el debate fue tan intenso que la sentencia de la Corte fue del 26 de noviembre del 84. Y otra cosa importante, la Corte señaló en su sentencia que todo conflicto político, porque una gran alegación de Estados Unidos es que el conflicto ocupaba un montón de cuestiones políticas que eran competencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y hacía un razonamiento apabullante sobre las competencias del Consejo de Seguridad como órgano político, era desde la división de la Carta, el órgano judicial, el órgano político, el órgano deliberativo, etc. Todo conflicto político tiene una vertiente jurídica, como todo el conflicto jurídico va a tener una vertiente política, pero eso no impide que la Corte pueda conocer de un caso en que el Consejo de Seguridad se esté ocupando del mismo. Cada quien verá el Consejo de Seguridad, sus elementos políticos, y la Corte Internacional de Justicia, los elementos jurídicos. No hay incompatibilidad. El caso es que Estados Unidos se quedaron ahí bastante tiesos, porque no fue hasta el 18 de enero de 1985 cuando salió una declaración del Departamento de Estado por la que Estados Unidos desconocía la competencia de la Corte y se retiraba de la Corte. Bueno, o sea, nosotros sabíamos que Estados Unidos nunca iba a continuar. Y entonces nos quedamos pues litigando aparentemente solos, pero no tan solos. Y anécdotas, ¿saben? No sé si conocen el Palacio de la Haya, el Palacio de la Paz, que es muy, muy bonito, con unos jardines de entrada impresionantes. Nosotros teníamos, para un país pobre, con unos presupuestos limitados, y entonces para movernos el equipo de abogados se alquiló un bus. O sea, el flamante de busito, se parquearon, nos bajábamos todos, cada quien con sus togas elegantes, pero del bus.
llegaba la delegación de Estados Unidos, eran 14 vehículos. Negros impresionantes, de esas lanchas, ¿saben? Que uno les pone timón y vamos, da la vuelta al mundo. Se bajaba el chofer, había esa exhibición de poder. Nosotros no llenábamos ni la primera fila. Ponemos el gato ahí. Los gringos eran 3 filas. Creo que 3 filas y media. Abogados, asesores, comentaristas, ni el público. O sea, que ahí uno se siente el público, pues es posible, porque el público tenía que estar al fondo. Pero en fin, que esto no era cuestión de números, sino de calidades. Como les decía, la lucha jurídica estuvo en la fase de jurisdicción, de visibilidad. La parte del fondo lo sabíamos nosotros, lo sabía Estados Unidos, iba a ser, en términos figurados, un paseo militar para Nicaragua. Y efectivamente así ocurrió. Estados Unidos se retiró, pero esto no implicó que no estuviera presente. Y les voy a contar cómo. Les decía al principio que por una deformación de la carta, pues hay un juez permanente de los miembros del Consejo de Seguridad. O sea, no lo dice que tengan que, pero ahí está. Y el juez de Estados Unidos se me olvidó el nombre. Schroeder actuó como juez y parte. Es decir, nosotros supimos, por tanto, por fuentes de la Corte, que ahí no habían secretos en muchos sentidos, pues ahí también teníamos nosotros nuestro juez ad hoc, como por amigos allegados al Departamento de Estado, que Estados Unidos se retiró de la Corte, pero no estaba dispuesto a quedarse, digamos, en la indefensión, entre comillas. Y entonces utilizaron a su juez, a Schroeder, y entonces él hizo de representante de Estados Unidos. El Departamento de Estado y seguramente parte del staff le facilitaba toda la documentación, de manera que la Corte tuvo acceso a centenares de documentos que era imposible que Schroeder pudiera encontrar por sí mismo. O sea que estuvo y no estuvo. Porque por más que quisiera desentenderse de la Corte, era el órgano judicial principal de Naciones Unidas. Había litigado, había pedido, había reconocido a la Corte como un órgano que no necesitaba, pero saben que en materia política siempre es necesario los gestos. De manera que Schroeder presentó documentación de la que además la Corte se hace eco en su sentencia. Y esta fue como nosotros habíamos esperado. Como les había dicho, no se jugó a Estados Unidos por la vía del derecho positivo, sino por el derecho internacional consuetudinario. Y esta es una de las partes más bonitas de la sentencia. A quien le guste el derecho internacional, yo se la recomiendo encarecidamente, sobre todo en estos tiempos en los que tras la desaparición de la Unión Soviética, pues se ha desmantelado todo el sistema de seguridad colectiva de Naciones Unidas, y se ha demostrado, paréntesis que hago, de que el pacifismo que decía existir, que decían los europeos que existía cuando la Unión Soviética, al desaparecer la Unión Soviética, se reveló que no era pacifismo, era puro miedo al Ejército Rojo y a las decenas de miles de misiles atómicos de la Unión Soviética, porque finalizada la Guerra Fría, son 6 guerras de agresión, una tras otra, protagonizadas por Europa. Y es aquí donde la sentencia de 27 de julio de 1986 adquiere
una prodigiosa actualidad. Uno de los autores, la sentencia recibió, como les dije, más de un centenar de artículos, libros. No hay manual de derecho internacional que no la cite por lo menos 30 veces. Es imposible quien viva, aunque sea de refilón, en el derecho internacional, no toparse con esta sentencia en una o en otra vuelta. La razón es simple, y no voy a hacer una relación extensa porque además creo que ya lo saben. Quizá lo más importante de la sentencia fue fijar como derecho consuetudinario principios esenciales para la paz y la seguridad internacional. Porque no es lo mismo sospecharlo o sostenerlo a nivel académico o doctrinal a que el Tribunal de Naciones Unidas, el máximo tribunal del mundo, diga: señores, esto es el derecho, esta es la norma obligatoria para todos los estados, hayan o no firmado tratados sobre la materia. Y en eso yo creo que el derecho internacional se lo deberá siempre a Nicaragua. La sentencia tiene una magnitud y una profundidad tal que un jurista estadounidense yo en el libro que escribí ahí lo citaba, porque creo que fue un artículo, no sé si lo publicó en American Journal International o en la revista Arrow, no me acuerdo, pero él decía algo así como: esta es la sentencia más importante jamás emitida por un tribunal, pero no es una sentencia que pueda apreciarse hoy, se apreciará en el futuro, cuando todos estos principios que la Corte ha consagrado hayan adquirido un respeto más universal. Era algo así. Pues claro, en el momento en el que sale la Corte es el mundo bipolar, la Guerra Fría, cada quien intervenía en su área con una enorme desigualdad. Noam Chomsky, en uno de sus tantos libros maravillosos, hizo un estudio sobre las intervenciones después del 45. Este es un libro de mediados de los 80 que lo escribió a raíz de Nicaragua, porque Chomsky escribió muchos libros tomando como ejemplo Nicaragua. Y 2/3 de las intervenciones militares que se daban en el mundo procedían de países occidentales, en primer lugar Estados Unidos. Muy a la cola estaban la Unión Soviética y otros países de corte, digamos, de izquierda. La Corte fija principios esenciales como la prohibición general de la amenaza y el uso de la fuerza, y convierte en normas principios que estaban recogidos en resoluciones de Naciones Unidas como la 2625. Consagra uno de los grandes aportes del derecho internacional americano, el ex derecho internacional americano, como fue el principio de no intervención. Y dicho sea de paso, el principio de no intervención nació a raíz de la intervención de Estados Unidos contra Nicaragua y la guerra de Sandino en 1927. Y si se leen los anales de la reunión de la Conferencia Internacional Americana que se dio en La Habana en el 28, hubo una división feroz entre los países antiintervencionistas y Estados Unidos, más la delegación espuria de Nicaragua, que eran los únicos que lo defendían. Pero ahí se aprobó por vez primera en una convención el principio de no intervención, que fue completado después en un protocolo del 36, y que los países latinoamericanos introdujeron en el sistema de Naciones Unidas y que la Corte consagra como principio de norma consuetudinaria esencial. De la misma manera que dentro de la prohibición de la amenaza y uso de la fuerza incluye el uso de grupos irregulares, que eso era algo, porque estaba claro la prohibición del uso de la fuerza entre estados, pero la guerra indirecta, la guerra que nos hacía Estados Unidos a nosotros,
Eso no estaba tipificado como norma claramente, y la Corte lo asienta. También hace otro aporte que yo lo cito, casi lo último que he escrito, salió en Le Monde Diplomatique y fue a raíz de la intervención en Libia, que yo lo titulé Uso de la Fuerza y Derechos Humanos, el caso de Libia, porque cuando se inició este acto de barbarie contra Libia, yo inmediatamente recordé la sentencia de la Corte, porque uno de los argumentos que más utilizó Estados Unidos para justificar la guerra contra Nicaragua era que nosotros violábamos los derechos humanos. Fue un ataque sistemático, político, jurídico, que se traducía en el Congreso en fondos para la contra, en el minado de los puertos, en el bombardeo, ¿sabes? Vivir en Nicaragua esos años era algo duro, como uno estaba en Managua y de repente estallaba el cielo. Cuando digo que estallaba el cielo, estallaba. Y era que Estados Unidos enviaba unos enormes aviones que tenía, que le llamaba Blackbeard, que rompían la barrera del sonido para hacernos sentir. Era parte de la guerra psicológica, ¿sabes? Y una época en que era terrible, cada 2x3 se reventaban los cielos de Nicaragua y sabíamos nosotros que allí iban los aviones espías del imperio. Entonces el tema de los derechos humanos era recurrente, ha sido siempre recurrente. Nadie como los países imperialistas han usado tanto los derechos humanos para justificar políticas imperialistas. Yo por eso que cuando alguien menciona derechos humanos, inmediatamente digo, esto es de derechas imperialistas y me persino porque alguien va a morir. Y la Corte habla, y yo lo menciono en este artículo mío sobre Libia, porque claro, Estados Unidos decía que ellos utilizaban la fuerza contra Nicaragua, intervenían contra Nicaragua para defender los derechos humanos de los nicaragüenses, de una forma muy curiosa, pues. Porque todos los días asesinaban nicaragüenses para defender sus derechos humanos. Ponían bombas en los caminos para que reventaran buses de pasajeros, atacaban cooperativas campesinas y mataban a todos los campesinos. Y la Corte responde lo siguiente: si los Estados Unidos pueden ciertamente tener su propia apreciación sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, el empleo de la fuerza no puede ser el método apropiado para verificar y asegurar el respeto de tales derechos. Es un pensamiento de una lógica irrefutable. Claro, hay casos, pero están tipificados por Naciones Unidas: genocidio, la esclavitud, la trata de blancas. Pero hay un sistema dentro de Naciones Unidas para combatir esos crímenes. No hay dentro del derecho internacional nada que dé a ningún Estado o grupo de Estados potestad para sustituir a Naciones Unidas y arrogar a ellos el derecho a desbaratar a cualquiera solo por decir, como decía Estados Unidos, yo tengo esta razón. Leí en Antonio Remiro, que tal vez lo conocen ustedes, una frase que a mí me gustó, y conste que creo que es de él, pues así no es así, ¿verdad? En este mundo no interviene quien quiere, sino quien puede. Y si uno va a la primera sentencia de la Corte Internacional de Justicia, que es el caso del Canal de Corfú, ahí hay un párrafo maravilloso
que para mí es piedra angular del derecho internacional, que lo cita la Corte en el caso de Nicaragua. Y ahí dice que la Corte no puede aceptar la existencia de un pretendido derecho de intervención, porque el uso de la fuerza reservado por la naturaleza de las cosas a las naciones más poderosas, si tal derecho se intervendría, se aceptara, daría lugar a una profunda distorsión del derecho internacional. Porque Estados Unidos podía intervenir en Nicaragua, pero nosotros ni soñando podríamos intervenir en Estados Unidos, aunque una película dijera que íbamos a invadir Estados Unidos. Lo íbamos a invadir, pero con inmigrantes, que es nuestra forma de defendernos. ¿Vale? Y hemos ocupado más territorio que ellos en Nicaragua, también es cierto. ¿Ya? Entonces, cuando Libia posiblemente sea de los escenarios recientes la demostración más palpable de cuánta verdad hay en la sentencia de la Corte de 1986. Perdón, me van a fusilar a mí, me fusilo a mí mismo. La Corte había abordado el tema, porque claro, Estados Unidos, por eso es que esa sentencia hay que leerla. Quien quiera saber derecho internacional tiene casi que aprendérsela de memoria, porque esto no es doctrina ni es teoría, es derecho puro y duro establecido por la Corte Internacional de Justicia. Porque hubo otro argumento de Estados Unidos que era rayano hasta el aburrimiento en todos los discursos, la dictadura totalitaria, marxista, leninista, comunista de Nicaragua, y eso apareció en sus alegatos en la Corte. O sea, ellos combatían y querían derrocar al gobierno marxista, salinista, marxista, por violador de los derechos humanos, un argumento, y la Corte la agarra. Por eso la sentencia es importante. Porque también los jueces pudieron haber evitado una serie de temas. Si, ¿para qué nos vamos a meter en esto? ¿Para qué nos vamos a meter en lo otro? Vámonos por lo más evidente, vámonos a lo esencial que nos pide Nicaragua y no entremos en más detalles, pero no. Es lo que me encanta de la sentencia. Decidieron agarrar al toro por los cuernos ahí donde Estados Unidos les abría un flanco. Entonces, hablaba de dictadura comunista totalitaria y responde la Corte. Sea cual sea la definición que se hace del régimen de Nicaragua, la adhesión de un Estado a una doctrina particular no constituye una violación del derecho internacional. Concluir de otra manera supondría privar de su sentido el principio fundamental de la soberanía de los Estados sobre el que reposa el derecho internacional y la libertad que todo Estado tiene de elegir su sistema político, social, económico y cultural. Esto no es discurso político, es una sentencia. Allá andan los europeos, como decía Neruda, con la cultura occidental en brazos, destruyendo países. Porque si alguien me dice a mí que Irak está hoy mejor que con Saddam Hussein, yo lo invitaría a que emigre a Irak a propósito de migraciones. Si alguien me dice a mí que Libia está hoy mejor que con Gaddafi, gustara más o gustara menos, váyase a Libia. ¿Pero qué derecho tiene? ¿Qué derecho tienen esta torba de gobiernos delincuentes según el derecho internacional? Porque según el derecho internacional, el mayor crimen internacional es el inicio de una guerra de agresión. Dicho está. Y la primera prueba de la existencia de una agresión es el primer uso de la Fuerza Armada. Eso es derecho, no es política. Y conste, que tuve un agarrón, miren, que Le Monde Diplomatique se supone que es progresista y de izquierda, pues ¿qué agarrón tuve para que me lo sacaran? Porque estaba la Coche Caviar
de Le Monde Diplomatique defendiendo en pro de los derechos humanos, viva Reagan, dije yo, viva Margaret Thatcher, ¿no? La invasión en Libia. Entonces, cuando yo le mando este artículo, y eso era el director, amigo mío, me dice que nos ponemos un problema. ¿Verdad? Chicos, el problema está de ustedes. Porque yo no hablo de política, esto es un artículo desde el derecho. Pues yo me despojé de mi simpatía o antipatía y dije, señor, esto es lo que dice el derecho. Pero claro, si nosotros sacamos el derecho de nuestras vidas, lo que queda es la guerra de todos contra todos. Y como dijimos nosotros en nuestro alegato ante la Corte, Nicaragua no puede defenderse de Estados Unidos, salvo en el derecho. Nosotros no tenemos ni los medios militares, ni los medios económicos, ni los medios tecnológicos que tiene Estados Unidos. Nosotros, señores jueces, solo tenemos la fuerza del derecho. Es lo único que nos puede defender. Si suprimimos eso, todo el proceso de la sociedad humana habrá desaparecido. Porque será aquello de que yo te puedo quitar lo que hago, porque soy más fuerte y lo quito. Y si te puedo pegar, te pego y legitimamos todo. Desde la invasión de los países hasta el asesinato por Pistorio de su mujer. Porque podía, ¿sabes? En fin. Que allí estuvimos y así solo les contaba. Muy bien. Pues ahora, preguntas o opiniones. Pregunta. Tú manejas el propio coloquio. Buenas tardes, embajador. César Pérez de Chile. Cuando te cuento que no estoy aquí como embajador, aquí me trajo Antonio. Profesor de Chile. En primer lugar, me encantó la forma de relatar la parte histórica. Y conforme a la historia que relató el conflicto entre Nicaragua y Estados Unidos por el año, quiero hacerle dos preguntas más bien históricas. La primera, el rol que jugó Oliver North en la Irán-Contras, el papel de Oliver North, donde fue juzgado en Estados Unidos. Y en segundo lugar, el efecto político que provocó en Estados Unidos el revés judicial que tuvo en La Haya. Mira, Oliver North fue designado porque hubo un momento determinante que fue en el 84. Nosotros desarrollamos un gran lobby en Estados Unidos. Yo anduve en el Congreso, tío. Estuve en el despacho de Christopher, yo ya. Estuve también con el asesor de Edward Kennedy, pero además teníamos gente en todas las filas, porque nosotros sabíamos que teníamos que dar la batalla en el Congreso. Teníamos que convertir la guerra contra Nicaragua en un tema de política interna. Y como los fondos para la guerra se debatían en el Congreso y eran aprobados por el Congreso, teníamos que hacer lobby en el Congreso. De hecho, el actual secretario de Estado, El doctor Kerry, era aliado nuestro. De hecho, ahora que lo iban a nombrar, se lo sacaron en cara de que él era amigo de los sandinistas, ¿sabes? Y el Congreso, a finales del 84, prohibió la entrega de fondos a la contra. Entonces el gobierno de Reagan montó una estructura clandestina al frente de la cual, no sé si en todo en parte, porque hasta ahí no hemos entrado, nombró a Oliver North. Entonces, una de las vías, ellos tuvieron dos vías fundamentales para obtener dinero. Una la pedían
a los países del Golfo Pérsico. Arabia Saudita, Emiratos, dieron fondos, pero no era suficiente. Porque la guerra se mantenía también a través del soborno y la corrupción. Si yo identifiqué, escribí el libro por sentido de la historia, pues escribir las cosas, porque si uno que ha estado ahí no las escribe, cuando uno la palme, eso se queda perdido, ¿no? Pero hay un libro que titulé La Paz Burlada, reconstruí todo el proceso de Contadora y Esquipula para contar, como yo estuve en él de arriba abajo. Y ellos entregaron más o menos $2 millones, distribuyeron en Honduras y otros 2 millones en Costa Rica. Que esto iba para soborno desde el presidente al último, porque era aquello mantequilla derretida en cascada, porque cada quien agarraba según el tamaño de la cuchara. Y los que más cobraban eran los militares. Pues ellos cobraban la mayoría, o sea, ¿quieres que te ayude? Vas a dejar aquí pobre. Y eso les llevó a 2 operaciones que estallaron en Estados Unidos, una con más impacto que la otra. La que tuvo más impacto fue el caso Irán-Contras. Porque claro, Estados Unidos, la humillación que había sufrido con Irán, toda la guerra con el régimen de los ayatolás y todo lo demás, pues aquello que apareciera Estados Unidos vendiendo armas a Irán para obtener dinero, para mandárselos a la contra, era algo más de lo que podía digerir el país. Y lo otro, que eso sí que se mantuvo y que dejó, de ahí viene la estructura del narcotráfico en Costa Rica. Fue la operación de entrar en contacto con el narcotráfico colombiano. Mexicano. Bueno, mexicano no lo sé, pero colombiano seguro. Entonces, enviaban avionetas o aviones a pistas en Costa Rica, armas que compraban con dinero que pagaban los narcotraficantes, porque esos aviones dejaban las armas, las provisiones, no sé qué, y se iban cargados de droga a Estados Unidos. Si a alguien le interesa, tengo un artículo que en Estados Unidos no recibió mucho eco, de una persona que se dedicó a esto, y están nombres, apellidos, fecha larga, y que fue devastador, dice él, en los barrios, sobre todo los barrios negros de Los Ángeles, San Francisco, donde enviaban la mayor cantidad de esa droga. Pero el Irán contra fue, claro, entiéndeme decir, Irán, ¿sabes? Si hubiera sido Pakistán, no hubiera pasado nada. Pero es que había leyes expresas que prohibían cualquier tipo de operaciones de ese tipo con Irán. O sea, que era una violación de un sistema legalista, además, con un enemigo que sigue siendo, pues, una de las bestias negras de Estados Unidos. Y eso incidió en un desprestigio creciente de la política de Reagan. Y de hecho, nosotros, mira, en 1985 logramos quebrar militarmente a la contra en el sur. Y en el 86 habíamos reventado a la contra que llegaba en Honduras. El problema es que la recta final de los 80 nos agarró la crisis de los países socialistas. O sea, nosotros ya en el 86 teníamos la guerra ganada. Sí, yo sé, pero yo me fui voluntario a la montaña, una gran campaña militar que se lanzó en el 86 para expulsar a la contra de todas las áreas productivas y pobladas del país, y las sacamos. Ya no tenían capacidad ellos de reclutar
más gente, y además los golpes que les habíamos dado, sobre todo el ejército, y un invento que se sacaron, que fueron los batallones de lucha irregulares, había sido devastador para la contra. Pero ya el daño estaba hecho, o sea, la economía del país estaba en bancarrota. Y eso coincidió con la quiebra sucesiva de los llamados países socialistas, que era nuestra principal fuente de aprovisionamiento. Y nos empezaron a cantar serio. Eso fue duro. ¿Cuál era la otra pregunta? El efecto político que provocó en Estados Unidos el revés judicial en La Haya, porque Ronald Reagan se eligió igual. No, a ver, entendamos una cosa. Estados Unidos, es decir, más o menos todos, que más que menos son de doble moral, pero en Estados Unidos eso está elevado a un valor nacional, ¿sabes? Quiere decirte que es un país puritano, de puertas afuera, en el que salió una señora que se le cayó el vestido, enseñó el pezón, y aquello fue, ¿sabes? Como si alguien esperara que debajo del vestido no tuviera un pezón, sino un mono colgando, ¿sabes? Pero al mismo tiempo el mayor productor de películas pornográficas del mundo, ¿ya? Es un país legalista hasta la muerte, y sin embargo te dicen con todo el cinismo del mundo que los famosos drones pues van a matar a quien les dé la gana, y cuando les dé la gana, desde un botoncito en una oficina en el Pentágono. Y el tema de La Haya pasado, digamos, el pico, pues fue rápidamente borrado. En eso los Estados Unidos son maestros. Mira, hay un libro de Chomsky, que yo suelo recomendar, se llama Ilusiones Necesarias. Lo suelo recomendar para quien le interese la cuestión de los medios de comunicación, porque Chomsky, que es lingüista de origen pero derivó en estudioso, hizo un estudio, pero un estudio a fondo, no es discurso, sobre cómo funciona la prensa en Estados Unidos. O sea, cómo se maneja la noticia, cómo se crea todo esto. Ese es un libro que ilustra muchísimo el funcionamiento de los medios de comunicación. Y recuerda una cosa que decía Bertolt Brecht: ¿quién te paga? Porque en la ficción que se vive en estas sociedades, nos olvidamos de que todos los medios tienen un dueño. O sea, los periódicos no son públicos, ¿sabes? El país pertenece a un grupo, El Mundo a otro grupo, Antena 3 a un grupo, entonces cada grupo define sus intereses. Por favor, si el Washington Post pertenece a una señora que si no le gusta la línea, pues corre al despierto periodista y se acabó. Y todo el mundo se tiene que acomodar a esa línea. ¿Ya? Entonces, estos temas los despachan. Y así como construyeron los medios de comunicación a Nicaragua como uno de los mayores enemigos de Estados Unidos, Nicaragua, imagínate. ¿Ya? Hay que ser un ignorante total para pensar que ese país podía ser de alguna manera amenaza a Estados Unidos o siquiera a Florida. ¿Ya? Pero la gente se lo traga. Entonces se borra el tema porque ya no interesa a la clase política. Y Chomsky en este libro, mira, para que se hagan una idea, porque fueron dos hechos paralelos en el tiempo, estudió dos crímenes. En los últimos años del régimen comunista en Polonia, asesinaron a un ayudante de Botila o de Solidaridad, creo que era de Solidaridad, un sacerdote de apellido Popieluzco. Y aquello fue noticia, vamos, portada, por las mismas fechas. Porque se me olvidó mencionar que con la revolución en El Salvador
se gestó un movimiento guerrillero poderosísimo que solo la intervención de Estados Unidos impidió que triunfara, de la misma manera que la guerrilla guatemalteca también se unió. En El Salvador, donde el FMLN llegó a punto de tumbar al gobierno, tuvo Estados Unidos que intervenir en toda regla para mataron, secuestraron, torturaron, violaron y asesinaron a 4 monjas estadounidenses. De la orden Merignol, que es la orden del padre Miguel de Escoto, yo conocí a una de ellas, a Maura Clark. Pues bien, Chomsky estudia la cobertura informativa que hizo la prensa en Estados Unidos del caso Popieluszko, un polaco, de la que hicieron de la masacre de 4 monjas estadounidenses. Era asombroso. Pues Chomsky medía hasta el número de columnas. O sea, el Popieluszko pone un marco del 100% para los 2 casos. Para Popieluszko fue el 98% y para las monjas estadounidenses el 2%. Incluso hubo un periódico lo citó que despachó la noticia en un recuadro así. Esa es la libertad de prensa. Sí, yo no lo he dicho, fue con un diplomático que es una de las jodarrias que tiene el cargo, pero acaba de documentar American Watch, Human Rights Watch, perdón, certificado casi 150 desapariciones en México por fuerzas del Estado. ¿Ustedes se imaginan que hubiera desaparecido uno en Cuba? En Colombia puede pasar cualquier cosa, cualquiera. Ahí está Chela, ahí está Repsol, ahí está esta, ahí está. ¿Quién va a decir nada? Entonces, ¿qué pasó? Pues pasó eso. No hay más preguntas.